Buenas tardes amigos, una semana más estamos aquí en nuestra sección de Palabras Vivas y en esta ocasión nos acompaña mi gran amiga Rosalía Juanes Luis. Ella es de Salamanca, por eso veis aquí detrás la Catedral de Salamanca que le encanta a Rosalía y a mí. Ella es una gran terapeuta y coach salmantina. Ella se define como facilitadora de coaching ontológico, facilitadora de proyectos y cambios, sobre todo está muy centrada en los jóvenes. Es una gran terapeuta, fue mi maestra de flores de Bach, ahí la conocí y a pesar de los años transcurridos, ahí sigue nuestra amistad. Es una persona muy consciente y me ha aportado mucho a mi vida y por eso quería que estuviese aquí. Y ante todo, darle las gracias, gracias de corazón. Quiero que todos conozcáis a Rosalía Juanes Luis. Gracias, Rosalía. Muchísimas gracias, Monse, por invitarme y por tus palabras y tu cariño, que sabes que es mutuo y siempre ha sido durante todos estos años. Dos O sea, Capricornios juntas. fue además un flechazo a primera vista, siempre Exacto. nos entendimos fenomenal. Y bueno, dos Capricornios que hemos confrontado mucho desde el Sí, respeto y y el seguimos, cariño y señores, el seguimos aportar valor. confrontando, pero es igual. Es igual, es Sí, igual. Entonces, está claro. quiero que te definas. ¿Quién es Rosalía Juanes Luis? Yo creo que soy una buscadora, una investigadora. O sea, me recuerdo desde niña el investigando y el buscando respuestas desde muy niña, muy niña. Y cuando digo muy niña puedo decir 9 o 10 años. Y ahí me empecé a hacer preguntas bueno, que nos seguimos haciendo y que veo que es verdad que era la pregunta necesaria. Lo que pasa que me ha llevado años encontrar respuestas, o a lo mejor es que las respuestas se encuentran por etapas o por capas, ¿no? Pero al final, no hace muchos años yo descubrí que la respuesta, o sea, en la pregunta está la respuesta. Y yo me di cuenta que desde muy niña me hice unas preguntas en que tenía unas respuestas muy amplias y muy poderosas. Entonces, es verdad que en eso puedo decir que desde niña me hice muy buenas preguntas. Entonces empiezas desde niña tu búsqueda en el camino de la conciencia. Aquí en vez de buscadores decimos que somos encontradores, ¿no? Porque ya está bien de tanto buscar, ¿no? Ya vamos al encuentro de eso que está dentro de nosotros. Entonces empiezas desde muy niña en el camino de la conciencia. Entonces mi pregunta es, ¿qué es lo que te llevó ahí a hacerte esas preguntas? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Yo siempre he sido muy observadora y muy curiosa. Entonces siempre es como que en ese momento era como que yo veía lo que no veían los demás. O sea, cosas que los demás ni se planteaban. Yo decía, esto no tiene sentido, esto tiene que tener un propósito, ¿qué hace diferente a unas personas de otras? Yo recuerdo que me marcó especialmente una cosa que nunca le he olvidado. Yo estudié en las Siervas de San José, en Salamanca, que me encanta, es un colegio que aunque es religioso a mí me abrió la mente a tope porque te enseñaban a pensar. Pero me acuerdo que en aquella época que había la tecnología más potente que podía haber, que eran los proyectores, pues nos empezaban a enseñar las monjas que venían de misiones, pues lo que llamaban los chinitos, ven que apadrinabas. Y entonces pues nos hacían sentir pues como unas niñas especiales, pues casi era un juego, ¿no? Pero yo recuerdo que en aquellas caras yo veía una tristeza inmensa en esos ojos y yo decía, madre mía, o sea, nosotros vamos a apadrinarlos y estamos jugando, pero la tristeza que tienen estos niños, ¿qué es lo que tiene ahí? ¿Qué es lo que hace diferente? ¿Qué es lo que hace que nosotras tengamos este privilegio de vivir en esta sociedad y ellos en otras? Yo veía entonces también la vida como muy injusta. Y ahí como que inicié una batalla que hace pocos años descubrí bueno, que no se podía ser más soberbia y más arrogante que yo, porque fue como que me empecé como a compensar lo que Dios descompensaba. Es decir, a mí me parecía como que era una injusticia o como que Dios hacía mal, que a ellos les hacía, bueno, pues que no tuvieran dinero, que tuvieran tristeza y nosotros que estuviéramos en un sitio privilegiado, en una sociedad privilegiada, porque en todos los sitios había esas querencias, ¿no? Pero hace 2 o 3 años o 4, ya no sé cuándo, me di cuenta de la arrogancia, que no se podría ser más arrogante de yo juzgar el destino de las otras personas, qué sabía yo, cuál era el propósito de esas vidas, ¿no? Entonces me di cuenta que al sentirme tan tocada por aquella imagen, como que inicié
una pues de salvadora y sobre todo la sensación que yo me di cuenta es que compensaba los destinos que Dios creaba o que la vida o el universo, cada uno la palabra que emplee, ¿no? Es decir, que hoy ya no piensas igual, ¿no? Hoy No, ya hoy sabes, respeto. hoy respetas, ¿no? Y que cada uno tiene su Sí, propósito, su honro. misión, su evolución, ¿no? Y que hay que respetarlo totalmente. Y es Perfecto, honrar el destino del otro totalmente, qué sé yo. Si no sé lo perfecta, mío, ¿cómo voy a saber el del otro, no? Entonces, perfectamente. Mira, yo recuerdo una anécdota que tú no te acordarás. Yo también, ella ha mencionado algo muy importante, que es el papel de salvadora. Todos nosotros los que nos dedicamos a esto tenemos ese papel como muy adentro, ¿no? Y salirnos de él nos cuesta, ¿no? Ahí lo tenemos integrado. Y yo recuerdo que estaba en pleno papel de salvadora hace ya unos cuantos años, como 10 años, y yo siempre cuento esta anécdota y la protagonista es Rosalía y ella no lo sabe. Se lo voy a recordar ahora, que ya no se acordará. Pues en Valladolid había siempre una chica extranjera durmiendo en un cajero. Y yo vivía en pleno centro y esta chica dormía en un cajero de la Plaza España, que estaba como a 5 minutos de mi casa. Y yo todos los días la veía durmiendo en el cajero y parecía una chica, o sea, no os imaginéis una chica con malas pintas o tal, no, no, era como una viajera, una turista extranjera con su mochila y que dormía, se extendía el saco en su cajero de la Plaza España de Valladolid. Y yo la veía siempre y pensaba, jo, fíjate, y me daba fíjate, me daba pena, tengo que reconocerlo, sentía una enorme pena, ¿no? O sea, no compasión, pena, que es diferente, ¿no? Fíjate la diferencia entre la pena y la compasión. Me daba una tremenda pena y subí a casa y me dolía el corazón, ¿no? Y yo decía, y un buen día dije, joder, ¿y por qué no le digo que suba a mi casa y la ayudo? Y recuerdo que causalmente ese día llamaste tú y hablé contigo y te lo pregunté. Y digo, ¿qué hago, Rosalía? Y tú me dijiste, quizás ese tenga algo que aprender, quizás tenga que estar ahí para vivir su experiencia. ¿Quién eres tú para intervenir en su libre albedrío? Entonces yo me grabé eso y me lo apliqué a partir de entonces a todo. Y yo, como salvadora, como tú, mucha gente, luego dando clases, yo se lo decía a la gente y me decían, pero qué dura eres, ¿cómo no vas a intervenir si ves a alguien sufriendo? Y digo, no, no intervengo. Si me pide ayuda, intervengo. Si no me pide ayuda, no intervengo. Entonces eso se me quedará siempre grabado. Eso gracias a ti, ¿eh? Gracias. de todas maneras, y aquí conecto con una frase de Sergio Fernández que yo le he acuñado y que me encantó, que tenemos que dimitir de directores generales del universo. Totalmente, totalmente. Totalmente. Entonces, dejar de ser los directores y ocuparnos De de nosotros nosotros mismos. mismos. Exacto, queremos responsabilizarnos de otras personas cuando no nos responsabilizamos de nosotros mismos. Y es un modo de escapar, de evasión, de si me ocupo de ella, no me ocupo de mí. Fíjate, o sea, es que así actuamos todos, amigos. Totalmente, Entonces quería totalmente. preguntarte, ¿y cómo empezaste entonces? Vale, en el camino de las terapias, ¿cuál fue tu primera terapia? ¿Las flores de Bach? Sí, Sí, ¿no? Que también fue la sí, mía después del yoga. sí, Gracias sí. a ti, mi primera gran Yo, terapia y a la cual estoy sumamente agradecido porque aprendí mucho de emociones, de tipología humana, fueron las flores de Bach. Ella fue mi maestra, por cierto, excelente. Entonces, dinos, ¿cómo empezaste? ¿Y cuál fue tu primera terapia? mi terapia fue la primera, las flores de Bach, y jamás las he abandonado. Y yo, Siempre me parece una herramienta poderosísima, aparte que te enseña totalmente. realmente y predice lo que es un arquetipo de comportamiento, cuál es la causa, pero paradójicamente yo entré en las flores de Bach, bueno, por una experiencia personal. Yo tuve un embarazo de alto riesgo en que toqué totalmente fondo de mi segunda hija, que hoy es médico, y en ese momento yo tuve un desprendimiento de placenta grandísimo, con un riesgo de muerte para mí y una malformación de ella, con lo cual la propuesta fue abortar. Y yo estaba perdidísima porque yo soy una persona además que no estoy a favor del aborto, estoy a favor de la vida. Yo me embarazo de una hija, entonces para mí era una contradicción y aparte que me desquició totalmente la historia y me sacó, no podía tomar esa decisión. Pero estuve tan mal que una buena amiga me dijo en un momento que iba a venir un médico de Madrid a dar flores de Bach y yo, como estaba tan mal y la persona era de mi confianza, pues simplemente fui. Claro, en aquella época yo era una persona de carrera universitaria, de todo de ciencia, además me había fascinado siempre
mirar investigaciones. Yo siempre había estado, como si dijéramos, en el mundo de lo serio y de la ciencia y de lo intelectual, con lo cual pues estaba totalmente cerrado, aunque yo desde pequeña había tenido muchísimas intuiciones y todas estas preguntas que yo te he comentado en el principio, era como muy internamente sí que tenía esta intuición, pero externamente mi mente estaba muy bloqueada por temas intelectuales. Yo fui directamente a este señor, me diagnosticó y me dio unas flores de Bach. Pero fue curioso porque la primera dilución que yo tenía es como que sentí que mi hija se agarraba directamente a mí. Fue una sensación que yo no puedo explicar, pero que me llevó a yo querer investigar qué es lo que ocurría ahí. Paradójicamente, solamente vino 2 o 3 veces a Salamanca y siempre me ha tocado aprender todo, que luego me ha tocado mostrar a los demás. Es decir, como que la vida me ha mostrado las cosas, pero yo, aun pudiendo acceder en ese momento a terapias, que podía pagarlas, este señor se marchó a Nueva York y yo me tuve que buscar la vida y formarme yo para podérmelas dar, porque la vida tenía su propio propósito, no que me diagnosticara nadie, sino que yo aprendiera. Es muy curioso porque en ese momento yo estaba en reposo absoluto y mi hermana mi querida hermana que estaba en casa, bajó aquí a la librería Cervantes que había en Salamanca y le dije, cómprame todo lo que haya de flores de Bach. Y muy curiosamente el universo también es muy selectivo, me mandó todas las referencias, pero de médicos que trabajaban las flores de Bach, pero no del doctor Bach. Yo tardé muchísimos años en leer el doctor Bach porque estoy segura que en ese momento en mi mentalidad, si yo veo la filosofía de él, la hubiera rechazado totalmente, pero como lo que me vino fue desde la ciencia, desde médicos, me fue metiendo poco a poco. Bueno, luego tuve a mi hija, siempre ha sido un milagro de las flores de Bach y a partir de ahí, años después, yo me empecé a formar con el Instituto Bach hasta que hice el Practitioner en flores de Bach. Y bueno, pues siempre, nunca he abandonado durante estos años, aunque yo ya no he hecho más formaciones, concursos, pero siempre he estado un poco con la bibliografía. Sigo mucho al doctor Orozco, que es médico y me parece un hombre muy, muy interesante y siempre vuelvo a ellas, nunca las dejo de tomar y es algo que yo puedo estar en una época en que miro por otro lado, siempre vuelvo a ellas, porque a mí me ha dado incluso mucha visión para trabajar y para entender otros temas en el coaching y en las emociones. Y además yo lo utilizo mucho como herramienta facilitadora para cualquier otro proceso. Y la verdad que a mí me las acepta todo el mundo que los tome, lo mismo hombres que mujeres, porque también depende con la seriedad y el grado de conocimiento que tengas. Una cuestión, explícales un poquito a la gente porque habrá gente que nos escuche que no tenga ni idea de qué son las flores de Bach. Bueno, pues las flores de Bach es lo que se llama la inteligencia emocional líquida. Es lo que, como si dijéramos, nos equilibra o nos armoniza esa disarmonía que produce en nuestro cuerpo una emoción que podríamos llamar negativa. Por ejemplo, un miedo o unos celos dentro del cuerpo pues te provoca un malestar, una disarmonía, un desgarro, porque al final las emociones no es ni miedo ni celos, es desgarro, es dolor, es una punzada, eso que nos molesta tanto. Bueno, pues como si dijéramos, esa energía hay que transformarla, hay que liberarla, ¿no? Y esto es un principio elemental de la física. La energía ni se crea ni se transforma, o sea, ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, si yo tengo dentro una punzada por un shock, por un dolor, por una pérdida, por un sufrimiento, esa energía para que desaparezca ese dolor hay que transformarla de otra manera. Por ejemplo, con la meditación, cuando tú inspiras el oxígeno, lo que haces es oxigenar y liberar la emoción, con lo cual la estás transformando y al final es un principio elemental de física y de química, o sea, que quiere decir que es que estaría perfectamente unido con la ciencia. Bueno, pues la emoción es algo intangible que no se ve, con lo cual es una vibración. Igual que el sonido, igual que el viento tampoco lo vemos, pero podemos medir la velocidad y la vibración que tiene, exactamente igual que el sonido. Bueno, pues con las emociones ocurre lo mismo y esa vibración es lo que queda retenida en el cuerpo y lo que provoca ese desgarro, esa punzada, con lo cual cuando nosotros metemos la esencia de la flor, que es una dilución, es decir, es como coger el poder interno de la flor, no es una infusión, ¿vale? Lo que hacemos es a una vibración de miedo
como si dijéramos equilibrarle poniendo la vibración opuesta, y al final entramos en las polaridades, que es la emoción, la confianza o del amor. Con lo cual, en la medida que va entrando, lo que va haciendo es metiéndose y transformando, transformando, transformando. Lo que es verdad es que las capas y capas que tenemos son muy grandes y hay que darte mucho tiempo, pero luego al mismo tiempo generamos más. Con lo cual es un trabajo que tenemos que estar continuamente. Y tan Pero continuo. bueno, Bien, y entonces, y explícanos quién era el doctor Bach, porque es un personaje que poca gente conoce y es fundamental. Vamos a hacerle un homenaje al doctor Bach. sí, hay que honrar a los grandes Es y a los maestros. que, sí, y sobre todo los que aportan bueno, un beneficio A grandísimo la a la humanidad. humanidad. Lo que él caracteriza su obra es un amor inmenso por la humanidad. Y de hecho él concluye, porque él es un médico muy reputado, en que rápidamente estamos en plena revolución industrial, en donde las condiciones de salud eran tremendas en todo el tema. Tenemos que ponernos en un posicionamiento de revolución industrial donde las fábricas se trabajaban en condiciones infrahumanas, porque en ese momento nacía la industria y no estamos aquí, que no hace tantos años, estamos en el siglo XX. O sea, que es que parece que han pasado siglos y siglos, pero es de anteayer. Encima, donde trabajaban las mujeres y los niños todavía eran... o sea, las condiciones eran peores de horarios, de salarios y de todo, y encima la medicina era muy cara y muy traumática. Con lo cual empieza, su padre tiene una fábrica de latón y él había tenido una salud siempre muy, muy débil, y empieza a observar la enfermedad y en estas personas, ¿no? En la fábrica. Entonces él se da cuenta que al final es lo mismo y es lo que nos lleva a todo, que tiene que haber otra manera de salud para el ser humano. Una manera que no sea tan traumática, porque simplemente tenía unos efectos adversos que yo perfectamente lo recuerdo hasta de niña, cuando te ponía una inyección que te tenían que poner hielo y todo. O sea, la medicina realmente era muy y si lo trasladamos al siglo XXI, donde se han cambiado cosas, lo que él se refería como un traumático ahora serían todos los efectos secundarios que provoca la medicina tradicional y que parece que nos la saltamos. Entonces quiero decir que totalmente, aun salvando la revolución industrial y traerla al siglo XXI, es totalmente vigente el criterio de traumatismo que provoca la, la medicina convencional. O sea, y todo lo que es la química, ¿no? Entonces, a partir de ahí, él encima muere su esposa por una infección bacteriológica, y entonces él, bueno, primero es un médico de urgencias, donde empieza a estudiar, bueno, la bacteria que se produce en el intestino, llegando a descubrir, voy a agilizar un poco porque es muy largo, él ya empieza a descubrir ahí que hay tipos de personas, que aunque tengan la misma enfermedad, lo que caracteriza son los tipos de personas. Él va derivando, descubre lo que son unas vacunas que inyecta con unas bacterias, pero también se da cuenta que tiene muchos efectos secundarios, que es un poco traumático y sobre todo que no es permanente, que rápidamente que tienen que volver a inyectar. De una manera o de otra, él termina en lo que se llama en lo que es la homeopatía hoy en día, crean los nosodes, lo que son las vacunas que están actualmente, pero aún así él da un paso más grande y él dice que todo tiene que estar en la naturaleza, que el universo, la vida te tiene que dar las respuestas. Y esto sí que es interesante, y estudiando las plantas, que es de donde siempre nos hemos servido para sanarnos, él dice que hay 3 tipos de plantas en la naturaleza. Las que tienen igual vibración que el ser humano, que es de las que nos alimentamos, las que tienen muy baja vibración, que mal utilizadas nos envenenan, como son los opiáceos, los venenos, nos pueden llevar a la muerte, las drogas, y las que tienen una vibración superior, que son las curativas y que son las silvestres. Entonces, esa planta tiene la capacidad de aumentar nuestra vibración y poder deshacer esta energía que yo digo estancada y producir la sanación más que en el cuerpo, primero en la mente y en el espíritu de la persona, en el alma, lo que cada uno quiera llevarlo, lo que al final repercute en el cuerpo. Qué bueno, entonces, qué bien explicado. Y decía el doctor Edward Bach que toda enfermedad es un conflicto entre el alma y la personalidad. O sea, nosotros vamos por un lado y el alma quiere ir por otro. Y por eso aparece el conflicto, ¿no, Rosalía?
Totalmente. Además, él coge un cáncer, él tenía una naturaleza muy, muy endeble y le dan 3 o 4 meses de vida. En vez de dedicarse al cáncer, se dedicó a generar totalmente este sistema de florar para dejarlo a la humanidad, y cuando terminó el sistema, el cáncer había desaparecido. Con lo cual concluyó que cuando uno tiene un propósito claro en la vida y un amor inmenso por la humanidad, el universo es como que juega a tu favor y desaparece lo que te obstaculiza ese propósito. Entonces, la verdad que son palabras muy poderosas de una experiencia y una filosofía que es extrapolable a cualquier cosa del siglo XXI, ahora mismo, o sea, porque yo he descubierto que todas son lo mismo, lo único que te acercas desde un punto de vista o de otro, pero al final todo es lo mismo, o sea, no Totalmente. hay, está totalmente vigente. Totalmente. Y se pueden aplicar en todo tipo de procesos. Esta semana que tenía yo tema de rupturas amorosas, por ejemplo, en una ruptura amorosa, las flores de Bach van muy bien, ¿no? ¿Qué harían en el caso de una ruptura amorosa? Bueno, pues por ejemplo, Por ponerte un la ruptura ejemplo. amorosa. Sí, bueno, ¿Qué? lo primero que hay que facilitar es el cambio, que es lo primero que nos resistimos, ¿no? Y tenemos una gran flor que es un facilitador enorme, que es el noal o el walnut, que nos permite que no nos quedemos atados a esos cordones umbilicales o a esas opiniones que nos impiden ir hacia adelante, que nos quita las resistencias. Y después, claro, cuando hay una ruptura afectiva, uno está muy enganchado emocionalmente a la persona, tiene mucha dependencia, con lo cual ahí el chicory nos hace un gran favor, que es empezar un poco como a dejar, como si dijéramos, el sentimiento real que tienes por la persona, pero no engancharte a la dependencia, porque además eso va a provocar mucho miedo a perder a la persona, aunque estés muy mal, ¿vale? Que sigas atrapada con ella, y sobre todo puede provocar y derivar en temas de celos, en temas de agresividad, en temas de violencia. Entonces, aparte del shock que te provoca una ruptura, la madre selva para dejar atrás lo que ha pasado y poder avanzar. Entonces, por ejemplo, tal que se pasa tan mal en las rupturas, ahí en las primeras capas son fascinantes las flores, porque es que te hacen un trabajo impresionante. Por eso te lo Impresionante. ponía como ejemplo, donde es un poquito más difícil, pero que es un gran ayudante también, me estaba viniendo en los duelos, ¿no? En un duelo, ¿no? Cuando pierdes a Sí, alguien, ¿cómo pueden total. actuar ahí también las flores, ¿no? Las flores de Bach, y yo lo he comprobado, te permiten una situación de angustia máxima, de Dios ha ido de vacaciones, por ejemplo, la muerte traumática de un hijo, el tú poder soportar El dolor. el dolor y después trabajar el duelo, pero estar perfectamente presente, desde consciente, sin sentir ese dolor desgarrador que no puedes, o por lo menos estando limitándote, y no tener que tomar ninguna medicación que normalmente a la persona la seda rápidamente, ¿no? Para no Entonces, sentir. pero también es cuando te viene una crisis vital o Exacto. una noche oscura de Dios ha ido de vacaciones, porque es el sentimiento o la emoción más desgarradora y más dura que tiene un ser humano. Entonces no hay una superior a ella. Entonces te permite realmente transitarla, que sería el castaño dulce, que además es Estrella de Belén. ¿cómo se? ¿El? El Estrella de castaño Belén, dulce. sí, castaño Claro, dulce y claro, estrella de Belén, claro, para el shock. sí, claro, Bien, claro, bien. claro. No quería dejar de hablar contigo de flores porque vamos. Pero, por ejemplo, en jóvenes también, y llevado al tema actual, te Ah, permite para la hora de estudiar y a la hora de concentrarte. O sea, bien, quiero decir, perfecto, que quería hablar de ello ahora. Ella es una facilitadora de proyectos y cambios, especializada en jóvenes y tiene ahora un programa, un proyecto llamado Invictus. Dentro de este proyecto Invictus hay un programa que que se llama No Más Suspensos. Háblanos un poco de dónde surge este interés tuyo por los jóvenes y qué es Invictus y qué es No Más Suspensos. bueno, pues al final es generar comunidades de Invictus, y es muy pues basada en la misma idea de Nelson Mandela, ¿no? Y el poema de que yo soy el dueño de mi destino y el capitán de mi alma, que al final es de lo que se trata con estas transformaciones y con este proceso con el coaching, ¿no? Al final es empoderar a la persona y que la persona
coja su propio poder. Entonces, lo primero es una declaración de que yo soy el dueño de mi vida y el capitán de mi alma, que es verdad que a lo mejor no sé cómo hacerlo y no sé cómo lidiar mi vida ni cómo gestionar, bueno, pues la crisis que tengo o la situación que tengo delante. Pero yo tengo, y esto es un acto volitivo y un acto de voluntad que solamente lo puedo decidir yo, es decir, yo soy quien lo va a hacer, yo soy quien lo tengo que hacer porque nadie lo puede hacer. No sé cómo lo voy a hacer, eso es un invictus, pero ya me aparecerán las formas, ¿no? Entonces, dentro de ahí, que esto es aplicable a cualquier cosa, emprendedores, socialmente, mi idea es ahora trabajar mucho con los jóvenes, porque, bueno, y es empezar pues por el tema del colegio. Bueno, estamos en el siglo XXI, donde es un momento totalmente de oportunidades y de cambios, donde están cambiando totalmente el paradigma, pero de trabajo, de nuevas profesiones, la manera de ver las organizaciones. Y bueno, yo creo que los chicos están muy perdidos en los colegios, ¿no? Y es que los padres, lo que yo descubro es que tampoco saben cómo guiarlos y al final todos terminan en el TDAH o en temas de hiperactividad. Sí, O sea, totalmente, es ¿verdad? impresionante. De hecho, Estados Unidos ha dado ya la alarma de decir, a ver, que no puede haber tantos TDAHs. Y es que el riesgo es que un TDAH o un chico hiperactivo, cuando lo diagnostican, empiezan a darle medicación y termina con una enfermedad mental, porque los efectos Fíjate, secundarios ya las va a provocar medicinas. gravísimo. Entonces, al final, eso encima va a limitar sus capacidades para poder estudiar. Entonces, al final es como todo. No nos han enseñado a vivir, no sabemos lo que es la vida, no la entendemos, pero tampoco nos han enseñado ni a estudiar ni a vivir con un propósito. Y además el estudio, yo tengo que tener un para qué estudio y tengo que aprender una serie de técnicas, pero lo primero tengo yo que conocerme. Yo digo, yo tengo dos hijas y también veo la experiencia y yo digo que los padres somos ciegos guiando a otros ciegos. O sea, si no Totalmente, sabemos es cómo verdad. guiar nuestra vida, ¿Cómo pues a vamos? veces, ¿cómo vamos a eso? Entonces, realmente el paradigma que se nos presenta es impresionante, los cambios son increíbles. Yo esta semana pasada estuve en unas charlas de todo lo que son las organizaciones exponenciales, que es un concepto que es bestial, pero yo lo asociaba a cuando con 12 años en la revista Más Allá descubrí a Sildrake y a los campos mórficos. O sea, al final es por resonancia y por atracción, y Lo entonces mismo. es como una unión de toda la ciencia, de todo lo que estaba el conocimiento más oculto, de lo eso, a llevarlo ahora a todos los ámbitos. Y es verdad, y eso se requiere, que se adapte el lenguaje al sitio que es apropiado. Pero no tiene mucho sentido que en una empresa hables de campos mórficos, pero sí que hables de organizaciones exponenciales. Que Entonces, es al lo final mismo. que es lo mismo, es Mismo un con otros términos. claro, un campo mórfico, pero se nos llena la boca y decir, bueno, yo decía, entonces, claro, cuando tú ya tienes añitos y desde tan pequeña has empezado a ver las teorías y ves cómo ahora confluye todo y cómo se une, te fascina, ¿no? Entonces, bueno, uno de los cambios grandísimos que trae el siglo XXI y que esa es la primera base de las organizaciones exponenciales es un cambio del hacer al ser. O sea, es decir, no se concibe nada donde no empiece yo siendo lo que tengo que ser, o sea, el tipo de persona que tiene que ser para llevar a cabo esto, ¿no? Entonces, a mí me parece fundamental el trabajar con los jóvenes, pues porque realmente los que hemos pasado por allí, que todos hemos pasado por allí, te das cuenta de las angustias y la ansiedad que te pasas y el sufrimiento que te evitas y sobre todo el salto que puedes dar si tú desde niño ya empiezas a vivir con un propósito, a conectar un poco con el talento, a ver que todo tiene un sentido y un propósito. Y al final esto es el ser humano, evolucionar. Nosotros lo hemos tenido que aprender con la experiencia de vida y con nuestro camino y a lo mejor ahora tenemos que facilitarlo a los jóvenes para que ellos den otro salto a otro nivel y sigamos evolucionando, ¿no? Entonces, es verdad que el siglo XXI es fascinante, pero por ejemplo en Salamanca, que es muy pequeñita, bueno, pues yo no veo, es como que la resonancia no llega, ¿no? Es como que y esto es la polaridad, pues unos sitios donde ves que hay una apertura, que todo Muy fluye y grande. otros que como hay una resistencia muy grande, ¿no? Entonces, bueno, eso es mi reto y me encanta, porque a mí me hubiera encantado que todo esto
aunque yo me busqué la información, me tocó procesarla y me llevó muchos años. A que te la den en un paso a paso, yo creo que es, y que te hagan como tomar conciencia y que te permitan reflexionar, y el que tú te lo lleves puesto, yo creo que te permite que puedas dar ese salto. También es verdad que todos los jóvenes no lo van a coger y que a lo mejor a algunos solamente les sirven las técnicas de estudio, porque al final, es decir, si yo me conozco pero no me capacito para mi día a día y para lo que tengo que hacer, pues tampoco vivo. O sea, pues es como el que vive en una empresa. Pues claro que se tiene que conocer, pero al final se tiene que capacitar para las tareas que va a desarrollar, ¿no? Entonces, al final, realmente esto es lo que trae la globalización. Es que todo confluye, pero también es verdad que es un momento de gran incertidumbre, porque es que los cambios van rapidísimos. Parece que el tiempo pasa muy rápido, pero porque es que pasan tantas cosas y son tantos cambios que nos llevan a unos procesos de ansiedad muy grande, y sobre todo que tenemos que aprender a vivir en la incertidumbre, ¿no? O sea, el siglo XXI trae 3 hitos muy claros, que es aprender a vivir en la incertidumbre, y para eso tenemos que ver la incertidumbre como un mundo de posibilidades, no como una amenaza, y tenemos que aprender a cooperar, no a competir, y a crear comunidades colaborativas. Esos son los 3 hitos que nos trae el siglo XXI. Y de hecho, yo cuanto más los observo, más veo que va por aquí. Qué bueno. Repítelos, por favor, otra vez, que son muy importantes. Cada siglo nos trae unos hitos, ¿vale? Esto es Brian Way, perdón, no Brian, el de la filosofía perenne, no me acuerdo ahora, uno de los fundadores de la filosofía perenne, que es un profesor de la universidad en Estados Unidos. No me acuerdo ahora cómo se llama, se me ha ido totalmente. Entonces, él ha hecho lo que es la espiral dinámica, y se ve claramente, además es una espiral que se aplica en organizaciones y todo. Entonces, lo que ha estudiado y ver que cada siglo tiene unos hitos para poder evolucionar, ¿vale? Y los hitos del siglo XXI, o sea, el aprendizaje, lo que nos toca, y de hecho es lo que más se está dando, son aprender a vivir en la incertidumbre. Y esto nos hace los cambios continuos. Vamos a pararnos uno a uno en aprender a vivir en la incertidumbre, fíjate. Y el mundo actual quiere seguridad todavía, España, ¿no? Nosotros nos vamos a referir a España, que es lo que más conocemos. Todos quieren estudiar, opositar para esa seguridad. Y tú nos dices que tenemos que aprender a vivir la incertidumbre cuando la gente quiere esa seguridad, que no me falte de nada, todo programado. Sigue. Me encanta. Pero a ver, pero que es que si tú te das cuenta, la vida nos está sacando continuamente de la zona de confort. Totalmente, porque es que, como a ti hoy y a mí. Claro, te está diciendo, a ver, que es incertidumbre lo que toca. Claro. O sea, y tienes que entender, el gran cambio es entender que la incertidumbre no es una amenaza, sino que si yo lo veo, tengo que fascinarme a decir, bueno, a ver qué me trae esto, a ver qué posibilidades me trae. Porque lo que es seguro es que ya no es que alguien vaya a vivir toda la vida con la misma pareja, es que se va a cambiar, no de trabajo, que antes eran para siempre, sino que va a tener que cambiar de profesiones 2 o 3 veces en la vida. Reinventarse continuamente. O sea, continuamente. Entonces, este es el hito, claro, esto es que está provocando unos niveles de ansiedad, de tremendos, de estrés, claro. Tremendo. Entonces, la incertidumbre es la puerta a la totalidad de las posibilidades, y en vez de verlo como una oportunidad, lo vemos como una amenaza. Una amenaza. Y claro, y genera lo que has dicho, ansiedad, estrés, angustia. Increíble, increíble, el mundo al revés. Miedo a perder totalmente, agarrarme todo lo que tengo, agarrarte a la pareja, ver al trabajo, ver a todos como una amenaza, ver todos como unos competidores, todos son mis enemigos, porque todos me pueden quitar mi seguridad. Totalmente, es verdad, es verdad. Vale, primer principio. El segundo, ¿cuál era? El segundo es aprender a cooperar. Fíjate, cooperar. Qué bueno, cooperar en vez de competir. Wow. Totalmente. Y esto es clave empezar en el colegio, porque todos tenemos un talento único, todos, no hay nadie que no tenga. Con lo cual, todos tenemos un papel que es único para nosotros. Y el que yo pueda trabajar desde mi papel y tú desde el tuyo nos permite cooperar, ¿vale? Sí, y nos permite hacernos grandes y que generar comunidades colaborativas, porque tienes cosa distinta de mí y podemos colaborar. Entonces, todo ahora mismo va
Que fijaros, o sea, fíjate, en la época del cristianismo se crearon comunidades matriarcales o patriarcales de protección. Ahora son comunidades colaborativas, donde todo y el trabajo va, las empresas y las organizaciones van a que se trabaje por proyectos colaborativos, donde se hacen mucho más grandes y las personas colaboran. Entonces, estos son los 3 hitos que nos trae el siglo XXI. Y cuanto antes nos empapemos y las aceptamos, más fácilmente vamos a generar estrategias y posibilidades para vivir, o sea, para poder desarrollarlos. Y esto es lo que nos pide el siglo XXI. Fíjate, el segundo y tercer... Ken Wilber. Ken Wilber, es verdad, es verdad. Es el creador de la espiral dinámica. Fíjate, el segundo y tercer principio que dice se podrían también resumir con pasar del yo individual, que siempre nos han inculcado, a la unidad, a la comunión, a yo soy uno con todos, que todavía no tenemos inculcado. Fíjate qué principios has dicho más trascendentes, más conscienciales, sin saber, ¿no? Es que todo es conciencia, no, señores, no va a ser lo que ustedes quieren, es lo que el universo tiene preparado para cada uno de ustedes, para su aprendizaje y evolución. Y no es tú como individuo, sino tú como perteneciente a una unidad, a una unión, comunión de todos. Genial, me encanta lo que has dicho. Es como si dijéramos nuestros exámenes para estos años. Claro, entonces nuestros desafíos, pero fíjate, también es un tema que se habla tanto de abundancia y de escasez. También es el individual, la escasez, y abrirte a la abundancia, a la filosofía ganar. La tarta es infinita, coge el trozo que tú quieras, que nadie te tiene por qué quitar. Yo gano, tú ganas. Exacto, yo gano, tú ganas. Y pasar de la era de Piscis, del yo individual, a la era de Acuario, que es el yo común, yo con todos, yo soy uno con todos, yo contigo. Tú y yo estamos aquí interactuando y es para el bien común. El propósito es abrir, expandir la mente, los caminos neuronales, como me decía la semana pasada Dori Reyes. O sea, fíjate lo que estamos haciendo, ¿no? Es maravilloso, es mágico totalmente. Y además y este, por ejemplo, es el elemento clave de lo que son las organizaciones organizacionales, que todas tienen un atributo, pero el que es fundamental es el MP3, que es el propósito transformador masivo. Es decir, abarcar y transformar todo lo que yo pueda de mi entorno, que eso no quiere decir que sean miles de personas. Si yo puedo abarcar a 10, sería 10, pero tengo que hacerlo. Entonces, lo que se trata es la transformación, que volviendo a las flores de Bach, la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Con lo cual, es que todas las formas van a lo mismo, lo único que cuando tú te paras lo explicas desde flores de Bach, desde neurociencia, desde donde quieras, pero al final el propósito es el mismo y al final todo se une y gira hacia lo mismo, hacia un propósito único. Común, qué bueno. Y una pregunta, a ver, tú que trabajas, ¿cómo se pueden dirigir los jóvenes a ti para este proyecto Invictus, este programa de No Más Suspensos? ¿Cómo se pueden poner en contacto? ¿Qué tienen que hacer? ¿Lo haces a nivel individual online, presencial o en grupos? ¿Cómo haces? ¿Cómo se pueden dirigir a ti? A ver, hasta ahora lo he hecho más, he dado unos años, he estado dando charlas en los colegios, por aquí, por el ayuntamiento, por la Escuela de Saberes, y lo he hecho más en nivel individual. Ahora todo este cambio que nos trae, yo estoy creando un proyecto para hacer un paso a paso para empezar a trabajar en grupo, porque además tengo unas ideas de introducir potenciadoras, sobre todo para colaborar, que son muy novedosas y muy rompedoras, en que quiero introducir en todos estos programas. Entonces, bueno, todavía lo estoy diseñando y tengo que ver un poco también, porque claro, tendré que empezar a hacer uno piloto para hacerlo en grupo. Entonces, todavía tengo dudas si empezarlo a hacer aquí en los colegios en Salamanca, donde yo me relaciono, pero con todo el tema este del COVID no sabes si es presencial, si empezar a hacerlo online. Entonces, yo lo único que puedo dejar es si alguien está interesado, si es mi teléfono, porque incluso hay una página web de Invictus, pero se va a reformular todo porque va a ir centrado todo un poco a los jóvenes. Entonces, yo mi teléfono es Rosalía 626 496 452 626 496 452 y rosalía@prodistele.com, el correo electrónico, rosalía@prodistele.com. Entonces, porque lo otro todavía se tiene que generar nuevo. Entonces, pues bueno, estamos
Esta semana pasada yo he cumplido 60 años, que me ha pillado así un poco desproporcionada, ¿no? Y entonces al final dices, la mente no tiene que ver nada con la edad, porque, o sea, es decir, Exacto. yo realmente estás en un mundo en que tienes, pero sobre todo en que estás abierta a esas ideas, con lo cual las comprendes, impactan en ti. Mientras que si tú no te abres a ellas, da igual que tengas 18 años, la vida va a pasar y no te vas a enterar, ¿no? Totalmente de Entonces acuerdo. el cambio de mentalidad es el primer paso. O sea, no hay posibilidades de evolución ni de ir a otros sitios si yo no cambio la mentalidad. Vale, y como esto va a llegar a muchas personas de España y del mundo entero, si algún joven a nivel individual está pensando, ay, a mí me gustaría que ella me ayudara, también se pueden dirigir a ti a nivel individual y puedes tener Sí, una sesión por Zoom con ellos, ¿no? sí, Perfectamente. sí, también Quiero les hago, remarcar sí. eso, ¿no? Sí, 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 claro que sí, sí, Vale, vale, sí. genial, genial. La verdad, la verdad que no es porque lo haga, porque al final es como, es verdad, cuando tú conectas con el propósito y salvando las distancias del doctor Bach, es como que algo actúa en ti que te guía y realmente, o sea, es como mágico a veces el proceso con los chicos, ¿no? O sea, en el sentido de como que le llevas la clave, el eureka, de decir, ah, mira, no es que no estudie, no es que no sea un vago, es que me pasa esto, es que tengo la creencia de que no saco más que un 4, o sea, es que no tengo la herramienta. Entonces, la verdad que a veces es un disfrute personal por dentro, como una plenitud de decir, hostia, si es que esto es mágico, o sea, Qué qué, bueno. qué felicidad, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que no haces nada, con lo cual yo ya dimití de directora del universo, esa Total. arrogancia, ahora te pones a servicio, ¿no? De decir, vale, úsame. Y entonces ahí te da una plenitud de ver al joven y sobre todo el sentir la comprensión de que no le pasa nada, de que incluso esto puede ser, el suspenso que ha tenido puede ser la mejor oportunidad de su vida porque le permite pararse y coger herramientas, o sea, dotarse de nuevos recursos, porque simplemente en este momento los recursos que tiene están obsoletos, necesita otro. O sea, no nos podemos imaginar ahora mismo una empresa en que no utilizara un ordenador y que siguiera utilizando pues la máquina de escribir. Es que se Totalmente. habría quedado obsoleta, necesita renovar los recursos. Pues eso pasa en la vida en general cuando te viene una crisis, pero cuando un chico empieza a suspender, simplemente los recursos que tenía ya no les sirven. Y es la oportunidad para que te dice el universo, a ver, párate, no pasa nada, vete al siguiente nivel, para eso tienes que parar, a veces tienes que sufrir un poquito, o sea, sufrir porque lo sentimos de dolor, de que nos encontramos algo que no esperamos, que empezamos a suspender y como algo está tan terrible, y decir, párate, a ver, no, a ver, que necesito renovar, que necesito en este maletín mío de cada día meter nuevos recursos para afrontar lo que me toca y una vez que lo afronto, después ya los siguientes, las carreras y lo que sea, los afronto yo sola. Qué bueno, totalmente de acuerdo, evidentemente. Fíjate, los suspensos serían, como estaba pensando, como una pequeña crisis, ¿no? Entonces, toda crisis es una invitación al cambio, ¿no? Como toda enfermedad es una invitación al cambio, toda crisis, todo suceso que rompe nuestra armonía, que nos rompe lo que nosotros pensamos, significa que te tienes que mover, que tienes que ir hacia algún lado. Como nos ha hecho con nosotras, ¿verdad, querida Rosalía? Ella no quería, que lo sepan ustedes, no quería hacer este encuentro conmigo porque tenía un poquito ahí ¿no? No sé cómo definirlo, ¿no? Y yo digo, tienes que hacerlo, tienes que mostrar al mundo tu luz, tu brillo, ¿no? Y ahí estamos, ¿verdad? Y aunque no queramos, la vida nos ¡fum! Empuja adelante. A mí tampoco me gustaba en un principio estar aquí y ahora digo, bueno, y basta que tú da y resulta que no paran de aparecer encuentros con almas muy interesantes. Digo, bueno, pues será que tengo que estar acá, ¿no? Es lo que toca. Al final es el siglo también de compartir lo que tú has ido metiendo, porque si no empiezas a sacar, ya no puedes meter más porque ya no hay sitio. Y sobre todo el compartir el valor y el transformar, aportar valor, porque igual que ahora lo podemos hacer nosotros, si a alguien le interesa, también nos lo han hecho a nosotros. Es un equilibrio entre dar y recibir, ¿no? Que es una ley fundamental Totalmente, totalmente. totalmente. La ley del dar y recibir, sí, señor. Por eso estamos aquí, Rosalía y yo. Y bueno, Rosalinda, para terminar, dinos lo que quieras. A ver, siempre pregunto a los invitados, esto, ¿no? Esto. ¿Qué te parece la situación actual que estamos viviendo?
y que arrastramos desde el año pasado? Siempre me meto en este tema peliagudo. A ver, lo primero que creo que necesita la situación es una dieta informativa. O sea, creo que nos estamos intoxicando, que estamos totalmente metidos en el miedo y eso es contagiando y al final la resonancia que provoca es eso. Creo que la situación necesita de que te informes lo que está pasando y ver qué es lo que tienes que hacer con responsabilidad. Bueno, pues ponerte tu mascarilla, el tener las distancias y el dejar de estar todo el día en estos debates de polaridad de unos contra otros, sino tú desde tu sitio, qué es lo que tengo que hacer y desde luego coger otras referencias. Es decir, bueno, cómo puedo salir yo del miedo, cómo puedo yo, por ejemplo, fortalecer el sistema inmunológico, cuáles son los pensamientos que tengo que tener, cuál es lo que mejor puedo hacer, cómo si yo sé que hay gente que está sola, cómo puedo llevarle esperanza, cómo puedo ser útil en este momento al mundo, fuera de lo que está ocurriendo. Pero sobre todo tiene que empezar por una dieta informativa donde nos salgamos de todos los canales, de toda la televisión, de lo que está ocurriendo. O sea, es un momento para mí de caos total, en que donde se nos pide es que pongamos a prueba lo que nos hemos preparado en el momento que estábamos en orden. El otro día veía yo una charla de Edgar Tolle con Oprah que decía, es como por ejemplo cuando tú lees los libros, vale, pues esto es como cuando lees un libro de cocina en el momento del orden y en el momento de desorden es empezar a cocinar y ponerlo en práctica, pues eso es lo que nos toca a nosotros ahora. Pasar a la acción, pasar a la práctica. Totalmente. Vale, y para terminar, ¿qué año 2021, año lleno de cambios? ¿Qué nos aconsejarías para estar bien en este nuevo año tras lo que has dicho? ¿Qué puede hacer una persona para estar bien? Cambiar totalmente las referencias. Es decir, los hitos, tener muy claro los hitos, hacia dónde vamos, queramos o no, la humanidad va hacia ti, hacia vivir, aprender a vivir en la incertidumbre, colaborar, cooperar, no competir y generar comunidades colaborativas. Eso es nuestro examen y nuestros desafíos, cada uno desde nuestro sitio. Preguntarme cómo puedo hacerlo desde el sitio y cómo puedo saber más, cómo me referencio, dónde empiezo a investigar, dónde empiezo a buscar otro tipo de información que me lleve a que pueda cumplir esa serie de cosas, ¿no? Bueno. Y vivir de forma consciente, es decir, realmente tenemos un plan director que nos lleva a unos sitios, que nos guste o no nos guste, es decir, en el momento que nos resistimos es como el nogal, si me resisto, pues es que voy contracorriente, con lo cual el sufrimiento va a ser grandísimo, el pánico va a ser tremendo, la ansiedad va a ser tremenda. Entonces, el crear que la vida nos pide, además de golpe y a muchísima velocidad, unos cambios rápidos. Y desde luego el cambio empieza por mi mentalidad. Yo tengo que tener otras referencias en mi mente para poder responder de otra manera a lo que ocurre. Porque si no voy a responder de otra manera. Entonces, yo creo que esto, pero al final también es precioso porque hace como que te expande. Y además es como que te hace que tú lideres tu vida, porque tengo claro hacia dónde voy. Bueno, yo no lo he marcado, aquí debe haber algo, pero da igual, esto es lo que está marcado. Y realmente, a ver, a mí me resuena que esto que está diciendo esta mujer, realmente veo que el mundo va por aquí, que hay una incertidumbre de cambios continuos, y que esto provoca ansiedad y provoca miedo, ¿vale? Pues cómo, si me están diciendo que el cambio que tengo que dar es ver que hay infinitas posibilidades, que la incertidumbre es un marco de infinitas posibilidades, pues cómo yo puedo referenciarme, cómo yo puedo cambiar mi mentalidad para ver que sí, cómo me puedo yo abrir, cómo puedo ver esto de otra manera. Si veo que el de al lado no es mi enemigo, sino que él tiene su papel exactamente igual que yo y que es único y que tiene un talento único y que a mí me va a aportar valor, pues en vez de verlo como una amenaza, como un competidor que me va a quitar algo, ¿cómo yo puedo unirme con él y hacerme más fuerte? ¿Cómo puedo cooperar? Totalmente, qué bueno, de acuerdo. Y luego meterte en personas, es decir, en comunidades, bueno, pues lo que se está haciendo ahora, lo que se llama las tribus, en que por resonancia cada vez seamos más, que el mismo tribu te lleve a un cambio de mentalidad muchísimo más rápido. Claro. De lo que se llama el salto cuántico. Totalmente, y esto que estamos haciendo nosotros es un pequeño movimiento que para afectar al todo, a la unidad. O sea, totalmente.
totalmente. Y este es el papel que nos toca, porque si no, no lo estaríamos haciendo. O sea, nosotros no somos en este principio un Edgar Tolle que le ha tocado ese papel, ni mejor ni peor, es el que le toca. El tema es si lo cumples o no. Si nosotros estamos haciéndolo desde la paz, desde que nos sentimos cómodas, significa que esto es lo que nos toca. Con lo cual no me tengo que plantear ser la directora o sea, ser el presidente del gobierno. El presidente del gobierno es al que le toca. Si me tocara a mí, ya estaría yo allí. Entonces, cada uno desde su sitio tiene que mover la ficha, porque si no, no se pueden mover todas. Exacto, y pasar a la acción, que muchas veces nos quedamos en la intención y nunca pasamos a la acción. Totalmente. Entonces, sin acción no hay cambio. Totalmente, así que nada. Y por supuesto menos transformación. Exacto. Para terminar, un mensaje para todos los que te están oyendo. Unas palabras. Creo que es el siglo de las posibilidades. Pero es el siglo de las posibilidades y el siglo del ser. Yo tengo que ser. Y no hacer. No hacer, sino ser. Eso es. Genial. O sea, fijaros qué bonito lo que ha dicho, el mensaje final. El siglo del ser, siglo XXI. Y el año 2015 también, que vaya siendo ya el año del ser. Pero también el ser, pero haciendo, o sea, pasando a la acción. Ojo con eso. Pero primero me tengo que conectar conmigo, con el ser, porque si no voy perdido, no tengo dirección. Claro, entonces no pasa nada porque a ver, cuando yo me voy hacia el ser también estoy actuando. ¿Vale? Porque tengo que moverme, hacer movimientos, cambiar de referencias, mirar, marcar objetivos y a partir de ahí, pero desde luego es ser, es el siglo del ser. Totalmente de acuerdo. Pues nada, querida Rosalía, muchísimas gracias por tu compañía, por este maravilloso encuentro con un alma consciente y amorosa. A ti. Y gracias por mostrarnos a todos tu brillo, tu luz, lo grande que eres. Gracias. De todo corazón. Gracias. Cuídate mucho. Que seguimos en contacto. Todos Chao, amigos. Adiós. Adiós.